Hola, un saludo a toda la teleaudiencia de la Mesa Redonda. Hace 65 años Cuba se convertía en el primer país latinoamericano en establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China. Un hecho histórico, trascendente, sobre todo por la importancia que ha tenido para ambos países, dos países muy diferentes, muy distantes, pero que han compartido en muchos sentidos un destino único durante estas más de 6 décadas. Sobre ese tema sumamente importante, repito, para nosotros vamos a estar dedicando la mesa redonda de hoy y para ello me acompaña la máster en Ciencias Gladys Hernández Pedraza, jefa del Departamento de Documentación e Información del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial, CIEM. Es como lo formal, pero en esencia una de nuestras principales conocedoras de China y también, bueno, panelista habitual de la Mesa Redonda. Bienvenida, Gladys, una vez más. Muchas gracias. Además de este diálogo que vamos a sostener con Gladys, bueno, vamos a tener un grupo de materiales, reportajes relacionados con la reciente visita que hizo el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez al gigante asiático, y en los últimos minutos de nuestro programa estaremos transmitiendo un documental de Cubavisión Internacional titulado Cuba y China, hermanos en el tiempo, que hace un recorrido por estos vínculos que, repito, más ya de 6 décadas. Bueno, como siempre les digo, ya conoce a nuestra invitada, conoce el tema de nuestro programa, por favor, quédese junto a nosotros. Pero antes de comenzar, vamos a nuestra habitual sección, la noticia del día. Tiene que ver con nuestro país y es una actualización de lo más reciente que ha salido en las televisoras cubanas sobre el impacto y la recuperación de la parte oriental de nuestro país después del fenómeno meteorológico que afectó en los últimos días a esa región cubana. Veamos. Desde las redes sociales nos llegan videos y fotos compartidos por los usuarios desde diferentes municipios y localidades guantanameras. Las publicaciones son la evidencia de las consecuencias causadas por las intensas lluvias que desde la tarde del viernes afecta a la región oriental de Cuba y en especial a la provincia de Guantánamo. Hace apenas unos minutos, desde el portal del Ciudadano en Imías, conocimos que en la medida en que las lluvias lo permiten, se trabaja intensamente en la recogida de escombros y lodo tras los deslizamientos de tierra que estaban impidiendo el paso por la carretera central. En este municipio se reportó desde la noche de ayer la afectación del puente provisional que daba acceso al Consejo Popular Jesús Flores debido a la crecida del río. Las medidas se redoblan en este territorio dada la triste experiencia del devastador paso del huracán Óscar en octubre del pasado año. Mientras, en el municipio Niceto Pérez es notable la recuperación de ríos, arroyos y otros reservorios de agua, como la presa La Yaya, la de mayor capacidad en la provincia, que hasta el momento presentaba muy bajos volúmenes de agua y, aunque no es significativo, logra superar los acumulados antes del periodo lluvioso. Este territorio eminentemente agrícola llevaba 11 meses sufriendo una severa sequía. También desde el municipio de Ateras se conoció de crecidas de ríos e inundaciones como las provocadas por el río Toba en la Alegría de Yateras, cuyas aguas sobrepasaron el puente que comunica con el poblado de Bernardo. Ante la persistencia de las lluvias que amenazan con continuar en la noche de este domingo y del lunes, permanece el llamado a la población de adoptar las medidas pertinentes para evitar accidentes ante la crecida de ríos, la caída de cables eléctricos y árboles y de mantenerse informados por los medios de comunicación oficiales. Yaneisi Nolasco, para el Canal Cubano de Noticias. Bueno, una situación que ha ido generando noticias durante las últimas horas. Aquí, por ejemplo, leo en Cuba Debate la información de que en Santiago de Cuba, otra de las provincias afectadas por este fenómeno meteorológico, se han registrado alrededor de 11 derrumbes parciales. Salían también recientemente unas fotos en San Antonio del Sur, inundado por la crecida de un río. Y bueno, un grupo de informaciones también sobre el tema de los evacuados, las afectaciones y también la recuperación por parte de las autoridades y del pueblo de este territorio, de un fenómeno que creo que lo único que deja de beneficioso es el llenado de algunos embalses de esa región que sufría una sequía, como se decía ahí, o sufre una sequía bastante fuerte. Bueno, ya conocida nuestra noticia del día, vamos entonces a comenzar con nuestro tema y vamos a hacerlo recordando la reunión reciente
que sostuvo el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez con su par chino Xi Jinping durante su última visita a China, un reporte de una televisora estatal de ese país. En su reunión con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, el presidente chino Xi Jinping señaló que este año se cumple el 65 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. Afirmó que ambas naciones deben aprovechar esta oportunidad para elevar las relaciones bilaterales a un nivel superior y aportar más beneficios a ambos pueblos. Instó a ambas partes a implementar de manera efectiva la Iniciativa de Desarrollo Global, la Iniciativa de Seguridad Global, la Iniciativa de Civilización Global y la Iniciativa de Gobernanza Global, y a trabajar juntas para construir mejor la Organización Internacional para la Mediación, con el fin de hacer mayores contribuciones a la paz y el desarrollo mundiales. A su vez, el presidente Díaz-Canel manifestó que Cuba espera fortalecer la cooperación integral y la cooperación bilateral de alta calidad en el marco de la Franja de la Ruta, y está dispuesta a proporcionar un entorno comercial más favorable para las empresas chinas. Tras el encuentro, ambas partes emitieron una declaración conjunta sobre la aceleración de la construcción de la Comunidad de Futuro Compartido China-Cuba y firmaron múltiples documentos de cooperación bilateral. Bueno, Gladys, fíjate, una de las conclusiones que uno puede sacar de este material que hemos visto es la cantidad de proyectos y de, vamos a decir, mecanismos o sí, proyectos de colaboración entre ambos países. Eso obviamente obedece a unas relaciones largas, desarrolladas, y quería de alguna manera, de forma muy general, comenzar por ahí, ¿no? ¿Cómo se ha llegado a este punto? ¿Cómo han sido esas relaciones? ¿Cómo ambos países han tejido estas relaciones? Desde diferentes ámbitos, incluso de lo económico, fundamentalmente. Tú lo decías al principio, o sea, son 65 años en los cuales se ha estado fortaleciendo una relación histórica, relación que se inicia con el reconocimiento por Cuba. Es el primer país latinoamericano que reconoce a la República Popular China cuando se produce su triunfo revolucionario. Después se profundizan esas relaciones en la década de los 60 y los 70, en la misma medida que se amplían las relaciones comerciales. Recuerdo que en alguna etapa y con posterioridad también exportamos nuestro níquel a China. Fue una etapa importante en la cual el pueblo cubano y las generaciones un poco menos jóvenes recordarán que la campaña de alfabetización en nuestro país se desarrolló con los famosos faroles chinos. Sí. Y los termos, o sea, hay una cooperación histórica, una tradición, una cultura. Y recordar también que nuestras relaciones propiamente culturales con China provienen también de la presencia de una población china en nuestro país que llegó en otra época para quedarse y que transmitió a nuestra cultura muchas de sus tradiciones, muchas de sus costumbres alimenticias y demás. O sea que el proceso... Y que forman parte incluso de nuestra guerra de independencia. Exactamente. Que, bueno, esa famosa tarja que dice no hubo un chino traidor, no hubo un chino desertor. O sea, esa presencia histórica tan importante a lo largo del tiempo se consolida con la revolución. Hay una propuesta por parte de ambos países para desarrollar el Estado socialista, cada uno con sus características, pero una gran comunidad de intereses en la esfera internacional, el apoyo irrestricto de China a nuestra batalla contra el bloqueo norteamericano, el apoyo de Cuba a la batalla de China por lograr una sola China. Y en ese contexto se van forjando relaciones muy importantes. Ya no solo van a ser las relaciones comerciales, económicas, financieras. Pero en un inicio, Gladys, disculpa que la interrupción, eran relaciones esencialmente, sobre todo políticas, ¿no? De amistad, de amistad entre los dos pueblos, porque no era la China de los 60 y de los 70 no era la China que conocemos hoy, ¿no? Sí. No eran unas relaciones comerciales así, vamos a decir,
de mutuo beneficio, ¿no? Era más bien desde el punto de vista político. No, realmente siempre existió el mutuo beneficio. Digamos que con el desarrollo de China más reciente, a partir de la introducción y ampliación de sus reformas económicas, el potencial económico de China comienza a brindarle a China otras oportunidades para desarrollar todas esas iniciativas que están planteando hoy y que le permiten ampliar su esfera de influencia a lo largo del mundo y su esfera, lógicamente, de relaciones diplomáticas y económicas, comerciales y financieras con otros países, entre ellos Cuba. Pero históricamente siempre hubo un apoyo. Hubo programas de ayuda, hubo desarrollo del comercio, como estamos hablando en el tema del níquel, el acercamiento del pueblo chino a Cuba a partir de todas nuestras luchas y del enfrentamiento a un solo enemigo. En este caso el imperialismo, esas dos batallas simultáneas que hemos llevado a lo largo del tiempo, una por lograr una sola China en el caso de la República Popular China, otra para conquistar realmente nuestra independencia, nuestra soberanía y que sea eliminado el bloqueo norteamericano, pues por supuesto que nos ha unado en muchas esferas. Y en otros campos, ese mismo desarrollo socioeconómico de China le ha permitido ampliar su participación en otras esferas a escala global, digamos, cuando la pandemia, por ejemplo, también de una forma reciente. ¿En qué medida China apoyó al mundo con sus vacunas, apoyó al mundo con sus equipos médicos, de la misma forma que Cuba contribuía en toda esa esfera de cooperación a lograr también ese apoyo irrestricto a aquellos países que enfrentaban enfermedades como la COVID? Y también en el caso del ébola, también hemos coincidido en el caso de Haití, se ha coincidido también con fuerzas también de cooperación chinas. O sea, hay una cooperación en muchos rubros que es importante. El desarrollo socioeconómico más reciente le ha permitido a China ampliar su esfera de influencia. Y es importante porque nosotros estamos hablando ahora de desarrollo de relaciones comerciales en la esfera de la agricultura. Estamos hablando ahora de desarrollo de relaciones en el caso de la biotecnología. Hay muchas empresas cubanas, incluso con... Exactamente. Yo creo que es uno de los países en los que mejor se ha concretado ya la inversión cubana en China. Y tenemos que recordar que es precisamente el interferón cubano uno de los medicamentos que se incluye en el protocolo de lucha contra la COVID en China cuando estalla la COVID en el año 2020. O sea que hay, y más recientemente ha habido un fortalecimiento de esa cooperación en biotecnología y un interés específico por parte de China de ir ubicando en el contexto internacional todas estas iniciativas a las que el país hace referencia y que cuenta con Cuba para que apoye esas iniciativas. La más reciente es la de gobernanza global. A ver, estamos hablando de un contexto internacional muy difícil. A lo largo de toda la historia de nuestras relaciones han sido diferentes momentos. Por ejemplo, hay que recordar que en el caso de la desaparición del campo socialista, el único jefe de Estado que visitó nuestro país fue Jiang Zemin en 1993. Y en 1995 Fidel visita China y camina más de 500 metros por la muralla china. O sea, ahí está toda esa historia reflejada. Y quedó muy impresionado también, según se registra, ya en los 90 de los saltos que iba dando China, ¿no? En materia económica, ¿no? Sí, a ver, estábamos hablando de un país que sale de una situación económica importante, pero que con la reforma alcanza tasas de crecimiento económico de más del 10%, sobre todo en unos primeros 20 años. Y nosotros para salir del periodo especial buscando otros caminos, creo que quizás, muchas veces se ha dicho que la experiencia de China de alguna manera ha sido, vamos a decir, como elementos, ¿no?, que Cuba puede tomar en cuenta. No, acá desde el punto de vista académico siempre se ha seguido muy de cerca todo ese proceso. O sea, existen diferentes instituciones en nuestro país que han estado desarrollando investigaciones sobre esas reformas económicas, en la misma medida que percibimos que estos logros que ha tenido China pueden tener algunos elementos importantes y ser aplicados en nuestro país. Pero realmente hay una confluencia de intereses, no solo económicos, que hace que las dos naciones se acerquen consecuentemente. Y hoy por hoy,
lo que enfrentamos a ambas naciones es muy difícil desde el punto de vista de la gobernanza global. Por eso Cuba apoya irrestrictamente la iniciativa de China en este sentido, partiendo del hecho de que esa iniciativa defiende el multilateralismo, defiende las relaciones bilaterales, el respeto a la soberanía, la no injerencia en los asuntos internos de los países, y en ese contexto Cuba y China han establecido pilares muy sólidos. Fíjate, antes de seguir hablando de algunos de estos proyectos que impulsa China a nivel internacional y de los que Cuba se ha sumado y que representan beneficios para Cuba, quiero mostrar el último reportaje que tenemos como tal, que tiene que ver también con la visita del presidente cubano y con la reunión que sostuvo con algunos sectores de China, que bueno, son el reflejo de todo esto que estamos viendo. Vamos a ver. En la sede de la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero, Han Shen, vicepresidente de la República Popular China, recibió al jefe de Estado cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Luego de la bienvenida, ambos dignatarios recorrieron la exposición fotográfica por el aniversario 65 del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Cuba, hecho acontecido el 28 de septiembre de 1960. Posteriormente, Han Shen y Díaz-Canel encabezaron el acto central por las 6 décadas y media de vínculos entre el gigante asiático y el archipiélago caribeño, momento en que el vicepresidente chino destacó el excelente estado de las relaciones bilaterales. Ambas partes avanzan de la mano en su respectivo camino socialista con propias peculiaridades. Se apoyan en los temas relativos a respectivos intereses vitales y preocupaciones fundamentales y se colaboran estrechamente en los temas internacionales y regionales, forjando así una inquebrantable amistad de confianza y por justicia. Las vinculaciones sino-cubanas se han convertido en un caso ejemplar de la solidaridad y cooperación entre los socialistas y la sincera ayuda mutua entre los en desarrollo. El presidente Xi Jinping señaló que no importa cómo cambie la situación internacional, China nunca variará su directriz de amistad duradera con Cuba, nunca alterará su determinación de apoyar a Cuba en su camino socialista. Por su parte, el presidente cubano evocó los principales hitos de los vínculos bilaterales a lo largo de estos 65 años, pero significó que ambos pueblos están unidos desde mucho antes de septiembre de 1960. Hay que decir que fue en el siglo XIX cuando llegaron los primeros culís chinos a Cuba, y esos formaron el primer asentamiento de personas nacidas en China en nuestro país. Y en todos esos años hubo descendientes que en la historia de Cuba han estado representando la creación artística y literaria, la ciencia, trabajadores en diferentes ramas de la economía, con éxito y además con un reconocimiento, con una autoridad y con un prestigio tremendo. Hay que decir que también ciudadanos chinos participaron en nuestras guerras de independencia. Y en la participación de ciudadanos chinos en las guerras de independencia, precisamente fue donde se forjó esa relación de la cual hoy estamos celebrando el 65 aniversario. En el homenaje, el jefe de Estado condecoró con la Medalla de la Amistad al compañero Yang Guangmi, presidente de la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero. Ante todo, permítanme expresar mi sincero agradecimiento al presidente Díaz-Canel y extenderlo al Partido Comunista de Cuba, a su gobierno y a su querido pueblo. El homenaje por los 65 años del establecimiento de relaciones diplomáticas concluyó con la interpretación de canciones de ambos países en la voz de las más jóvenes generaciones, hijos de dos pueblos que desde la cultura también promueven la amistad y la solidaridad entre los pueblos chinos y cubanos. Desde Beijing ha sido un reporte de Wilmer Rodríguez Fernández para el canal cubano de Noticias.
lo que hablábamos, Vladi, ¿no? De alguna manera. Ahora, muchos de estos proyectos, hablabas de uno, el proyecto de gobernanza global tan importante en medio hoy de la política tan agresiva de Estados Unidos, pero por ejemplo hay otros como el proyecto de la ruta de la seda, que Cuba se ha insertado también. ¿Cómo ha sido? ¿Qué beneficios puede encontrar Cuba en todos estos proyectos? A ver, el proyecto de la iniciativa de la ruta de la franja y de la ruta de la seda es una iniciativa que inicia China en el 2013 y que ya en estos momentos tiene más de 150 miembros. Cuba es uno de esos miembros. En el caso de la región latinoamericana, 22 países han firmado la membresía ya a esta iniciativa, y está claro que la iniciativa tiene una serie de elementos que son muy positivos. La simbología más grande que tiene la iniciativa es la conectividad. La conectividad desde el punto de vista del desarrollo económico, comercial, financiero, el desarrollo de las infraestructuras, la conectividad propiamente vinculada a las relaciones de comunicación, y por supuesto que establece una serie de principios de mucha utilidad. Inicialmente América Latina no estaba incluida en esa iniciativa, y el Caribe. Era una iniciativa pensada para los países asiáticos. Lo que era la ruta, ¿no? Porque era la repetición de las famosas 5 rutas de Marco Polo. Pero lo cierto es que sí, es una iniciativa altamente importante. Se consolida, por ejemplo, en este proceso un desarrollo de infraestructura que para la región es importante. De hecho, Cuba tiene los ejemplos más evidentes que tenemos ahora en nuestro país, es la consolidación de las energías renovables con el desarrollo de los parques solares que China está colaborando para construir. También está el caso de la posibilidad de construir parques eólicos. De hecho, ya tenemos algunos construidos. O sea que en ese contexto, los sectores como la energía, el desarrollo de sectores de explotación de materias primas, en una primera etapa de la ruta y en una segunda etapa de la ruta, todo este tema que tiene que ver con la conectividad, todo el tema que tiene que ver con las energías renovables, con los carros eléctricos, que hablar de todos esos proyectos que hoy le permiten a Cuba adicionar esos autos eléctricos en condiciones muy específicas y de gran necesidad para nuestro país, teniendo en cuenta las afectaciones energéticas. Es que China realmente está en todo, en las telecomunicaciones, en el transporte. Y hay también mucho, fíjate, más allá de todos estos proyectos y de negocios, que son negocios, una voluntad también de ayudar a Cuba en un momento difícil, ¿no? Eso es evidente también. Ahora, no podemos dejar de hablar de los BRICS. Esta membresía de Cuba es en parte también gracias al apoyo de China. Hay otros países, por supuesto, con excelentes relaciones, Brasil, Rusia con Cuba, pero China también puso su granito de arena para que Cuba pudiera entrar, ¿no? Sí, los BRICS, que hoy se erigen en una alternativa muy importante, que presenta realmente posiciones estratégicas en relación con la consolidación de un tipo de financiamiento diferente, de un sistema monetario financiero diferente, donde las monedas de sus países miembros puedan llegar a tener una mayor participación. Este es un grupo de países que, como hemos estado explicando a lo largo de todos estos años, se ha erigido en economías muy importantes que no solo comercian entre sí, sino que han aplicado una serie de principios que tienen que ver precisamente con estas iniciativas chinas, que tienen que ver con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la ampliación de las comunicaciones, la ampliación, por ejemplo, de la explotación del espacio, en el espacio, en qué medida se pueden desarrollar proyectos en este sentido. O sea, la franja y la ruta ha sido esencial en los últimos años y, como tú bien señalabas, pasa a ser más determinante en la misma medida que estamos observando todos estos otros fenómenos. Por ejemplo, en el caso del comercio, el incremento acelerado de los aranceles, las presiones por parte del gobierno norteamericano. En ese contexto, la interrelación comercial y financiera de estos países, hoy miembros de los BRICS, o de los países miembros de la Ruta de la Seda, pueden generar mayores alternativas para los países que participan en las mismas. Cuba se siente satisfecha en este sentido con una nueva propuesta, que es la propuesta de desarrollar
una comunidad de futuro compartido con China. Sobre ello firmamos una declaración recientemente en septiembre que permite, por supuesto, trazar la ruta para desarrollar otra serie de proyectos importantes. Y es cierto, China siempre viene a donde está Cuba cuando Cuba necesita de ese apoyo irrestricto. Yo creo que hay cierto agradecimiento, independientemente de las excelentes relaciones, incluso desde el punto de vista comercial mucho más profundo con otros países latinoamericanos. Siempre está ese sentimiento de que es el país amigo, es el país que nos abrió las puertas a América Latina, ¿no? ¿Lo siente así? Siento, por supuesto, que Cuba ha tenido un papel muy importante en la relación de China con la región, en la relación de China con el Caribe. Por ejemplo, ese desembarco de China en el Caribe, y en este momento recuerdo, por supuesto, el papel estratégico que jugó nuestro querido Cabrizas, recientemente desaparecido físicamente, pero que ha dejado un enorme legado en ese tipo de relaciones de Cuba con China y el Caribe. La consolidación de la CELAC como esa institución en la cual todos los países latinoamericanos se sientan a discutir con China con un consenso. El hecho de que se celebren esos foros resulta muy importante para el restablecimiento de buenas relaciones en este sentido. Sí, me parece que coincido, Cuba ha tenido un papel importantísimo en esa especie de llegada de China a la región. Bueno, muchas gracias, Gladys, por estos comentarios, por estas reflexiones. Yo creo que es muy difícil, por supuesto, en media hora, en 27 minutos, reunir todos estos elementos, hablar de una historia que efectivamente tiene más de 65 años. Vamos a ver si el documental, bueno, seguramente el documental que vamos a ver a continuación y que ya lo habíamos anunciado, va a también a aportar y a reflexionar y a dar muchos más elementos sobre estas relaciones que son históricas. Les repito, el documental lleva por título Cuba y China, hermanos en el tiempo. Los invito, bueno, primero reiterarles las gracias a Gladys una vez más. Los invito a ver este documental y recordarles también que al final del mismo vamos a contar con nuestra sección El siglo de Fidel. En esta ocasión, recordar lo que sucedió en 1996, cuando el comandante en jefe pues, recorrió el Pedraplén entre Caibarien y Cayo Santa María, una obra de mucha importancia para el desarrollo del turismo en nuestro país. Posteriormente a eso, bueno, por supuesto, agradecerle a usted la atención y nos vemos nuevamente en una mesa redonda. Les recuerdo que, muy relacionado con lo que estamos hablando hoy, mañana vamos a transmitir un acto oficial que se ha realizado precisamente por el aniversario 65 de las relaciones entre ambos países. Muchas gracias. Antes de que existieran los comunicados y los sellos oficiales entre la República Popular de China y Cuba, hubo un viaje que entrelazó destinos y raíces para siempre. En
1847, desde la provincia china de Guangdong, hombres y mujeres cruzaron el mundo y tejieron con la mayor isla del Caribe una historia que cumple hoy 65 años de relaciones diplomáticas, pero nació antes, mucho antes, en la memoria y en el trabajo compartido. Se ilusionan con la posibilidad de venir a trabajar en Cuba, incluso con una perspectiva de poder ganar un dinero y nuevamente en otro momento retornar a la familia. Es como una salida de escape a una economía que está meramente en crisis y en la cual no hay cómo insertarse. De esa manera se arriesgan o apuestan por un contrato que le va a garantizar ese desarrollo económico. La fecha que recoge la historia como de llegada de los chinos a Cuba fue el 3 de junio de 1847. Y llegaron desembarcaban en el ultramarino pueblo de Regla. De ahí hay una curiosidad. Ustedes saben que ahí mismo en el emboque de Regla está la iglesia, la ermita de Regla, con su virgen, la Virgen de Regla. Cuando los chinos llegaban a Cuba y se encontraban con esa ermita y con la Virgen de Regla, la empezaron a identificar como la Masú, la diosa protectora de los hombres en el mar. Por eso es que en ese proceso de transculturación del que tanto se habla, justamente uno de los primeros ejemplos que encontramos es el de la Masú con la Virgen de Regla. Imagínate del siglo XIX, Patite primero, Paco de Curí venía en Cuba de 1847, al final del siglo XIX. Aquí casi más que 150.000 chinos. Aquel momento en chino es de 18 años a 38 años para venir aquí a trabajar, sustituir esclavos. Imagina, aquel momento, Cuba nada más hay población 600 pico mil y tanto chino. Yo soy cantonés, conoce muy bien, porque aquí cuando preguntan en chino, siempre personas preguntan si China de cantonés o otro lugar. Porque práctica mayoría en chino, ¿en qué época? Y venir casi 95% es cantonés. La fecha que toma la historia como de inicio de primeros asentamientos en lo que hoy conocemos como barrio chino fue en la década del 60 del propio siglo XIX. ¿Y por qué fue en esta zona? Bueno, es que en esta zona tenemos muy cerca lo que fue la Plaza del Vapor, hoy el Parque El Curita. Y del lado de allá de la Plaza del Vapor estaba el Barrio Negro de Jesús María. Cuando nosotros nos ponemos a hacer un análisis histórico, el similar que tuvo el chino fue justamente al negro esclavo. Pero hubo otras condiciones que propiciaron también que esta fuera el área de asentamiento. Estamos hablando de la calle Zanja, y su nombre no fue por gusto, es que por ahí pasaba la Zanja Real. Y cuentan que a las orillas de la Zanja Real también se hacían cultivos. Entonces es en esta zona justamente donde se comienzan a asentar los primeros chinos. Llegaron para quedarse. Entre la caña, los oficios, la música y los altares, los chinos de Cuba mezclaron lengua y destino, y desde entonces, dos pueblos se reconocen en la lealtad. El Con Guapó nace en el año 1928 como un periódico clandestino. Durante muchos años se mantuvo siendo uno de los pilares fundamentales de la comunicación del sector más humilde dentro de los migrantes chinos en el país. Después del triunfo revolucionario, el resto de las publicaciones, que esta comunidad llegó a tener 3 periódicos y una revista que salían de manera periódica, se extinguen y queda Con Guapó como el único órgano
de la comunidad. Desde entonces hasta la fecha fue el medio que mantenía la comunicación entre esos migrantes y sus descendientes con China. Era el modo de ellos mantenerse actualizados de lo que estaba pasando en su nación. Vamos a partir de la década del 60 del siglo XIX a entrar en un nuevo chino que se está aplatanando, que está conociendo esta realidad y que tiene la misión de crear una estrategia para subsistir dentro de este espacio geográfico y participa de forma directa en las construcciones, pero sobre todo, y donde mejor inserción logra hacer, es en toda la producción de cigarro y tabaco, gracias a esas habilidades y esa disciplina que desarrollan los chinos a partir de su cultura milenaria. Mi madre, Rosa Ho Chan, arribó a Cuba en el año 1950 para contraer matrimonio con mi padre, Rufino Alay Chan. A raíz de eso, pues nacimos 5 hermanos. Yo soy el mayor. Mi madre fue una profesora de idioma chino, graduada en la Universidad de Guangdong. Dominaba varios idiomas: mandarín, japonés, inglés, y aprendió en Cuba el español. Yo creo que estuvieron muy versátiles a poder aprovechar cualquier tipo de momento. No creo que tuvieran nunca un proyecto de quedarse definitivamente. De hecho, pocas veces contraían matrimonio y establecían una familia fija. La propia necesidad les hacía tener una relación generalmente con personas de un grupo marginal también como ellos. En el ajiaco identitario que conforma la nación cubana, el gigante asiático tiene un espacio fundamental. En un gesto de profundo internacionalismo y amor por la libertad, muchos chinos se integraron de manera espontánea y valerosa a las gestas independentistas. Combatieron codo a codo con el ejército mambí en la Guerra de los 10 años, la Guerra Chiquita y en la Guerra Necesaria, organizada por el héroe nacional José Martí. Participar en la Guerra de Independencia traía consigo una liberación, una inserción de mayor calidad dentro de Cuba. Gonzalo de Quesada lo deja muy establecido y la postura de los chinos dentro de las guerras de independencia llega a ser tan válida que eso le permite ganar dentro de la historia de Cuba un lugar importante. Y todos los mayores generales, todos los grandes militares de la guerra de independencia encontraban en los chinos verdaderos soldados y gente de quien fiar. Y eso le dio un crédito ganado en la propia guerra de independencia, durante la misma guerra. Fruto de esa integración, el barrio chino de La Habana emergió no solo como una barriada más, sino como un testimonio vibrante de fusión cultural. Desarrollo que llegó el punto a convertirlo en el barrio más populoso de América Latina, ya entrado el siglo XX. Sobre la década del 30 ya se habla de este barrio como el más populoso de América Latina. Y no fue solo por la cantidad de chinos que vivían en él, sino también por el desarrollo económico que ya los chinos tenían en Cuba, no solo en La Habana, en Cuba. Llegó a ser el segundo más importante del mundo, tras el de San Francisco en Estados Unidos, pero con una característica que lo hizo único: su profunda cubanía. En la actualidad, constituye un símbolo perdurable de cómo dos culturas aparentemente distantes pueden fundirse de forma creativa. Ella se relacionó totalmente con el barrio chino, ya sea impartiendo clases, ya sea participando en actividades culturales. Formó parte de la ópera de Cantón, tocando un instrumento musical. Era la única china que sabía tocar el pianito chino. Impartió clases a los niños. Trabajó en la Casa de Artes y Tradiciones Chinas muchos años, hasta que se jubiló.
A este grupo promotor del barrio chino justamente le debemos el surgimiento de instituciones como esta en la que estamos hoy, la Casa de Artes y Tradiciones China, un centro cultural para exhibir los valores de la presencia china en Cuba, para establecer escuelas de idioma chino, transmitir la lengua materna, desarrollar eventos vinculados con la medicina tradicional china, con deportes tradicionales. Surge la Escuela Cubana de Wushu, una red de comercios, de tiendas y de restaurantes. Al surgir los restaurantes de participación familiar, que fue como se llamaron estos restaurantes que hoy todos conocemos como los restaurantes del cuchillo, fue la primera experiencia que hubo en la Cuba revolucionaria de trabajo por cuenta propia y que fue justamente una forma de recuperar la tradición china de hacer comercio a partir de la unión familiar. El triunfo de la Revolución Cubana en enero de 1959 fue seguido con atención por el pueblo y el gobierno chinos. Para Mao Zedong, aquel hecho trascendía las fronteras nacionales y Cuba se convertía en un símbolo mundial de independencia y resistencia frente al imperialismo. El 28 de septiembre de 1960, La Habana y Beijing emitieron un comunicado conjunto que convirtió a Cuba en el primer país latinoamericano en establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China. La manera en que se establecieron las relaciones diplomáticas por primera vez con un país de la América Latina y el Caribe fue también peculiar. Fue una decisión popular tomada en un acto al que asistían 1 millón de cubanos en la Plaza de la Revolución José Martí, en medio de un discurso del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, que consultó a la multitud la decisión de ser el primer estado de nuestra región en establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China. Y desde este instante, en uso de su soberana y libre voluntad, expresa al gobierno de la República Popular China que acuerda establecer relaciones diplomáticas entre ambos países y que, por tanto, quedan rescindidas las relaciones que hasta hoy Cuba había mantenido con el régimen títere que sostienen en Formosa los barcos de la 7ª Flota Yanqui. Celebran el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y la República Popular China, contenida en la Declaración de La Habana. Los himnos de ambas naciones inician el fraternal acto. Los oradores destacan el paralelo de las luchas de ambos pueblos por liberarse de la explotación, la estrecha y solidaria unión que existe entre ambos y reafirman la decisión de seguir luchando contra el imperialismo. Pocos meses después, en noviembre de 1960, Ernesto Che Guevara encabezó una misión a China y fue recibido por el líder Mao Zedong. Desde ese encuentro nació un camino de cooperación que no ha dejado de crecer. La invasión mercenaria a Playa Girón, organizada por la CIA y apoyada por Estados Unidos en abril de 1961, fue vista por China como un ataque directo al derecho soberano de Cuba. En todo el país asiático se desataron mítines masivos y manifestaciones de solidaridad. La prensa china denunció de inmediato el fracaso de la agresión,
mientras el primer ministro Zhou Enlai envió un mensaje personal a Fidel Castro en el cual condenaba el ataque y reafirmaba el apoyo del pueblo y el gobierno chinos. El pueblo chino, tradicionalmente ligado a nuestra patria, vuelve a ser representado dignamente. El respaldo no fue solo diplomático. En días difíciles, China también ofreció asistencia a la revolución cubana, como parte de su deber internacionalista de apoyar movimientos de independencia y de liberación en América Latina. Cuba es el primer país en el hemisferio occidental que fue el primero en establecer relaciones diplomáticas con China. Su primer trabajo fue el intérprete para el embajador Cuba en China a partir de 1963 y ha servido como intérprete para 3 embajadores cubanos consecutivamente. Tuvo oportunidad de recibir a Che Guevara 2 veces y durante su estancia de 2 años se convirtió buen amigo con Fidel y con Raúl. Tuvo más de 10 conversaciones con Fidel y una vez la conversación duró más o menos 9 horas. Los vínculos bilaterales entre Cuba y China han resistido los cambios más drásticos del escenario internacional y se han fortalecido por la cercanía entre sus pueblos y las visitas de Estado que han marcado hitos en esa trayectoria. El presidente Osvaldo Dorticós Torrado inauguró esa tradición en los años 60 del pasado siglo. Fue la visita del secretario general y presidente Jiang Zemin a Cuba en noviembre de 1993, la que iniciaría el camino de retomar las visitas mutuas de alto nivel, convirtiéndose en el primer máximo dirigente chino en visitar oficialmente la isla, en un momento económicamente complejo para la nación caribeña. Con su regreso en 2001 comenzaron a hacerse más frecuentes la cooperación y los intercambios sobre la base siempre de la igualdad y el beneficio mutuo. Cuba dio continuidad a esos viajes cuando el comandante en jefe Fidel Castro Ruz llegó al gigante asiático en los años 1995 y 2003. El también líder de la Revolución Cubana, Raúl Castro Ruz, realizó varias visitas a la República Popular China, referenciadas como parte del sostenido intercambio político entre ambas direcciones. Por la parte asiática, también llegó a La Habana en visita de Estado el entonces mandatario Hu Jintao en 2004 y en 2008, como seguimiento del alto nivel de diálogo político. En 2014, el presidente Xi Jinping fue recibido en La Habana y junto al general de ejército Raúl Castro Ruz definió la proyección de los nexos en una nueva etapa. Cada encuentro consolidó la voluntad de ambos países para llevar la amistad a nuevos niveles y elevó también la admiración de Cuba por el hermano pueblo chino. Por la obra que realiza actualmente, por los grandes éxitos económicos que está alcanzando, por la actividad, la estabilidad que ha logrado, de modo que yo puedo apreciar que China es el país del siglo XXI, es el país del futuro. Creo que en el siglo XXI China va a ser el gigante que despierta. La continuidad histórica de la Revolución Cubana ha dejado su huella también en las relaciones con China. El mandatario Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primero como vicepresidente en el año 2013 y luego como jefe de Estado, profundizó el vínculo entre esas naciones con su primera visita oficial en 2018, cuando se sumó a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Los años recientes reflejan una alianza más diversificada,
con nuevos hitos en el marco de la cooperación Sur-Sur y la celebración del aniversario 65 de relaciones diplomáticas. Nuestra relación bilateral con China es un ejemplo de lo que se puede hacer en materia de cooperación sur-sur. En los últimos años se marca un salto en la cooperación bilateral con avances en diversos sectores. Esta cooperación ha permitido el desarrollo de proyectos conjuntos en áreas de la biotecnología que salvan vidas en Cuba, China y en el mundo, el desarrollo de energías renovables claves para nuestra soberanía energética, la formación de profesionales cubanos en universidades chinas, fortaleciendo nuestras capacidades nacionales. Cuba ha brindado asesoramiento y apoyo al desarrollo del boxeo chino, una colaboración que rindió frutos notorios en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde el equipo de China logró un extraordinario resultado de 3 medallas de oro. Para la salud pública cubana, China representa un aliado en el intercambio científico-técnico, la atención de salud y en el sector biotecnológico y farmacéutico. Estos acuerdos que se han firmado están relacionados con la constitución de nuevas empresas mixtas, con la creación de nuevos laboratorios de ciencia e innovación, con la adquisición de nuevas materias primas, con la producción local de medicamentos que impactan directamente en la salud de la población cubana. Entre China y Cuba, en el proyecto que tenemos ahora del Cinturón de la Seda, del laboratorio conjunto, para llegar a conclusiones sobre la función del cerebro y las enfermedades del cerebro. Al mismo tiempo, de conjunto, pudimos extender la influencia internacional de nuestro trabajo conjunto, que realmente la ciencia crea hermandades, crea alianzas entre la gente cuando uno está trabajando por el conocimiento y por el bienestar humano. China se encuentra entre los principales proveedores de medicamentos e insumos que importamos en el área biofarmacéutica con destino al Sistema Nacional de Salud. Cuba ha acumulado ricas experiencias en la formación de talentos médicos, en el desarrollo de tecnologías de biomedicina y en la cooperación internacional médica. Han sido como un pionero de los países del mundo. Y nosotros, como una empresa china, tenemos una amistad especial con el pueblo cubano. Entonces, si podemos hacer algunos trabajos para el pueblo cubano en la salud pública, estamos muy orgullosos. En la actualidad estamos disputando con nuestros amigos venezolanos el primer puesto en el ranking de los socios comerciales de Cuba. El turismo también vive un repunte. Los visitantes chinos aumentan con vuelos directos Pekín-La Habana y la exención de visados. Primero, me siento que el pueblo cubano es tan caluroso y también es muy atendido, muy amable, amistoso. Obviamente aquí tenemos la historia de la misma cultura de revolución, de sangre de revolución y de todo. Y a los chinos les gusta. Cuba única, igual que esa palabra que está promocionando Mintu, única, porque aquí Cuba para mí no hay sustitución. Los avances de 2025 confirman que la relación Cuba-China trasciende lo económico para convertirse en una asociación que crece en tiempos desafiantes. De manera que es una relación de carácter especial, de alcance estratégico, que tiene niveles óptimos y al mismo tiempo un extraordinario potencial por desarrollar. Durante los últimos años, la comunidad de futuro compartido China-Cuba se ha vuelto cada vez más profunda y sólida, lo cual se ha convertido en el carácter distintivo de la amistad de hierro entre ambos partidos y países. Y Cuba se honra de ser el primer país de América Latina y el Caribe en haber establecido relaciones con la República Popular China, como también nos honramos con ser el primer país de América Latina y el Caribe que está construyendo una comunidad de futuro compartido con la República Popular China. Y hay que decir que estas relaciones son, como usted planteó en una ocasión, de hierro, son indestructibles.
65 años después del comunicado que oficializara sus relaciones, Cuba y China apuestan por el conocimiento, la cultura y el bienestar de sus pueblos. Este aniversario es un nuevo punto de partida para que ambas naciones escriban juntas un capítulo en la geopolítica del sur global, como ejemplo para el mundo de una comunidad de futuro compartido. Realmente nos sentíamos orgullosos de lo que estábamos viendo, orgullosos de que nuestro país pudiera hacer una cosa como esa, orgullosos de haber conquistado 14 kilómetros de excelentes playas, orgullosos de saber que ahí podremos construir decenas y decenas de instalaciones, miles y miles de habitaciones para el turismo y que será una fuente de riqueza enorme para nuestro país. Gracias a ese pedraplén que ustedes han hecho. Millones de personas pasarán por ahí a lo largo del tiempo y millones de personas se asombrarán de lo que ustedes han hecho, aun cuando no sepan en qué condiciones se ha hecho y en qué difíciles circunstancias.